Muy bien, pues bienvenidos a este segundo día de entrenamiento de Kaspersky en el producto Kaspersky Endpoint Security Cloud. Hoy vamos a revisar características muy particulares de este producto. Les agradecemos muchísimo su interés, su asistencia y el día de hoy nos acompaña Jonathan Rodríguez, que es gerente de producto de la marca aquí en Maps. Y también agradecemos a Francisco Soto, que es Senior Pre-Sales System Engineer en Kaspersky. Les agradecemos muchísimo también que esté con nosotros a Manuel Delfín, Channels Manager México. También cualquier duda que podamos tener respecto a el onboarding de canales, de partners, con mucho gusto Manuel nos puede ayudar por parte del fabricante. Y bueno, pues les cedo la palabra a mis compañeros. Muchísimas gracias. Adelante, John. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Listo. Entonces, como bien decía Mariana, hoy es un día de habilitamiento técnico en donde vamos a hacer una presentación y vamos a mostrar un poquito a detalle la consola. Para iniciar, me gustaría destacar 4 puntos importantes de este producto. El producto que vamos a ver es Kaspersky Endpoint Security Cloud y 4 de sus principales fortalezas es que empuja mucho la experiencia de usuario, es decir, desde que ustedes se autentican a este portal de Kaspersky Endpoint Security Cloud, no necesitan instalar nada, ni configurar certificados, ni actualizar un servidor, ni comprar licencias para un servidor, ni nada de eso, ¿no? Sino que simplemente ustedes se autentican y todo ya prácticamente está prehecho por el fabricante para que ustedes simplemente descarguen un paquete de instalación para Windows o para Mac, por ejemplo, y que cuando se instale, este ya esté protegiendo a su dispositivo. Eso es un valor muy importante que tiene este producto. El otro es que, amén de que ya esté protegido y también se pueden crear perfiles de seguridad con diferentes engines, tenemos un menor esfuerzo para la mitigación, es decir, no necesitamos estar todo el tiempo sentados en un monitor viendo todos los eventos que están sucediendo en nuestra consola y viendo desde dónde se están originando y buscando cómo los vamos a mitigar y qué es la amenaza que llegó y por dónde llegó, etcétera. No necesitamos estar todo el día en diferentes monitores analizando todo lo que está sucediendo en nuestros dispositivos, sino que aquí ya todo está prehecho para que una vez que llegue una amenaza, sí nos lo reporte, claro, pero que también la gente esté preparado para poderlas mitigar, ¿no? Y neutralizarlas de manera inmediata. Y justo va de la mano con la automatización que tiene el producto, es decir, una vez que nosotros le hemos instalado el producto, como les decía, en Windows o en Mac, simplemente él trabaja, ya tiene todo automatizado, ya tiene todos los engines encendidos, ya tiene las mejores prácticas de seguridad habilitadas una vez que se instala para que nosotros simplemente podamos instalar y estar tranquilos de que el producto va a funcionar. Ya todo está automatizado, los eventos van a llegar solitos a la consola, la gente va a responder automáticamente ante las amenazas, vamos a poder sacar un reporte cada 30 días o cada 2 meses, etcétera, e incluso los vamos a poder ir personalizando de acuerdo a lo que queremos buscar. Todo ya está prehecho y todo funciona en automático. Y otra de las 4 ventajas es que es una solución basada en la nube, como un software as a service, en donde desde un portal web lo vamos a poder administrar. Entonces esto no nos hace dependientes de alguna VPN, por ejemplo, ni de que tengamos que estar metiendo diferente tipo de software a algún servidor, sino que lo vamos a poder gestionar desde nuestra computadora en la oficina, desde un iPad estando en un centro comercial, y vamos a poder estar monitoreando en el momento que nosotros necesitemos la solución. A su vez, como es una solución basada en la nube, evidentemente da también más seguridad a aplicaciones que también estén basadas en la nube, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, y más con todo esto de la pandemia, se aceleró este crecimiento que de por sí venía bastante rápido, la parte de Shadow IT, que es justamente tener aplicaciones que la organización no tiene identificadas, ¿no? Y en este caso, aplicaciones que están en la nube, que la organización no tiene identificadas que los usuarios estén usando. Por ejemplo, un Dropbox o un Google Drive personal en donde los usuarios puedan estar subiendo información sensible. ¿Qué tan importante sería que nosotros tuviéramos esa visibilidad
para que con base a esos eventos nosotros podamos generar una política que en Kaspersky nosotros le llamamos Cloud Discovery. Nosotros podemos tener la capacidad de decir, ok, vamos a cerrar toda la parte de streaming o de correo electrónico personal, por ejemplo, y únicamente vamos a dejar aplicaciones de productividad o aplicaciones que sí son 100% de la organización como Office 365, etcétera. Esta es una parte importante que tiene como diferenciador y como un valor bastante fuerte. Y la otra es que tu esquema de licenciamiento nos da la seguridad, por ejemplo, para 2 dispositivos móviles por usuario. Paco, no sé si sobre estos puntos tú quieras agregar algo. Sí, claro. Mira, vamos a poner también un poquito en contexto en relación a la plática que nos dio ayer Mariana. La solución tendremos que recordar que está diseñada para organizaciones pequeñas y medianas. Hablábamos ayer de entre 25 y 250 usuarios, ¿no? Típicamente este tipo de organizaciones no cuentan con un área de ciberseguridad per se. Normalmente los mismos administradores de TI o de las aplicaciones de misión crítica también tienen que llevar la tarea de ciberseguridad. En ese sentido, la solución precisamente está diseñada para que sea muy simple, tanto en su uso y en su función, porque normalmente los administradores de TI están más enfocados en las aplicaciones de misión crítica de estas pequeñas y medianas empresas y no le van a dar tanto foco a la parte de seguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la solución es muy simple de configurar, muy simple de administrar, y uno de los objetivos es de que con solo 15 minutos a la semana podamos darle la garantía y la tranquilidad a las organizaciones de que la parte de seguridad la tienen completamente cubierta con esta solución, ¿no? Eso sería lo que tendría que comentar al respecto, para poner un poquito en contexto el tema de la solución como tal. Gracias, Paco. Partiendo desde los 2 tipos de productos que tenemos, o las 2 versiones que tenemos en Kaspersky Endpoint Security Cloud, tenemos Kaspersky Endpoint Security Cloud y Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, en donde las diferencias van a radicar justamente en estas partecitas que en Cloud no están habilitadas, las cuales son características de administración. Por ejemplo, lo que platicamos ahorita sobre Cloud Discovery, lo vamos a tener a partir de la versión Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus. Vamos a tener también un valor bastante agregado que es Microsoft Office 365, en donde con la suscripción Plus vamos a poder integrar, si nuestra organización o nuestros clientes tienen Kaspersky Office 365, lo vamos a poder conectar para poder proteger a los buzones, poder estar escuchando todas las pláticas en Teams en el sentido de buscar malware, por ejemplo, no en el sentido de buscar mensajes y ver qué es lo que están hablando los compañeros, sino si en algún momento a lo mejor suben alguna URL o copian alguna URL de algún sitio comprometido y la pegan, en ese momento Kaspersky va a entrar en acción, la va a analizar, se va a dar cuenta de la reputación y la va a neutralizar. De la misma manera, todos los correos electrónicos que vayan llegando se van a identificar si está en alguna macro maliciosa, algún script embebido, a lo mejor en alguna imagen que venga también algún malware, ¿no? Ya también está muy de moda que mediante imágenes también venga malware incrustado, ¿no? Y muchas veces esto se propagan mediante memes, ¿no? Y muchas veces los empleados tienen como la costumbre de estarse compartiendo memes vía WhatsApp, pero también entre los equipos en Teams. Bueno, lo que les decía es, pues vamos a estar buscando malware mediante esta conexión de Microsoft Office 365 en pues los diferentes espacios de seguridad que nos da Microsoft, ¿no? En Teams, en SharePoint, en OneDrive, en las comunicaciones, en los mensajes que se hagan y por medio del Exchange Online en correo electrónico. Adicional, pues bueno, vamos a tener un web control para poder también estar mitigando amenazas que estén basadas en web. Como les decía ahorita, algún sitio comprometido, sitios que ya tienen una categoría per se que nosotros podamos bloquear como tal. Podemos hacer un control de dispositivos en donde vamos a permitir o a bloquear cierto tipo de dispositivos. Por ejemplo, el hecho de que no se pueda conectar un disco duro, pero a lo mejor sí una memoria USB, pero solo lectura, o sí le vamos a dejar escritura, ¿no? Amén de eso, vamos a poder hacer un análisis de vulnerabilidades, todo el software que ya tienen instalado los endpoints. Se va a hacer un inventario de ese software, se va a hacer un análisis de vulnerabilidades y a través del patch management, la consola nos va a decir, mira, encontré todas estas aplicaciones de las cuales
Estas necesitan un parche de seguridad. Estos otros grupos de dispositivos necesitan estos parches de seguridad de Windows, por ejemplo, y nosotros desde la consola las podemos ir aprobando e incluso ir calendarizando para que estas empiecen a parchar en automático. Por ejemplo, si nuestra área comercial a las 2 de la tarde sale a comer, por ejemplo, en ese momento podemos correr esta tarea para que empiece a parchar los sistemas operativos, ¿no? A su vez, vamos a tener la capacidad de gestionar la encripción. Podemos generar una política en donde nosotros, si tenemos dispositivos relativamente nuevos, mediante el chip físico que traen los equipos, que es el TPM, desde ahí podemos nosotros mandar la política de encripción o bien mediante un password, ¿no? Para que a través de BitLocker podamos, en el caso de Windows, o FileVault en el caso de Mac, encriptar los discos duros o archivos de los equipos, y que entonces también los empleados que estén en sucursales o que estén en home office, o que muchas veces, dependiendo del giro de la empresa, están en campo, pues podamos saber que si en algún momento el equipo se pierde o es robado, pues tener la seguridad de que al menos la información no va a ser comprometida o exfiltrada, ¿no? Sino que va a estar todo el tiempo segura, y pues bueno, ya lo de menos será adquirir otro equipo. En el caso de los dispositivos móviles podemos hacer un wipe de los datos, podemos geolocalizarlos. Esto es lo que me gustaría dejar como intro y como diferencia de los dos productos, ¿vale? En Kaspersky Endpoint Security Cloud y Cloud Plus tenemos una base de seguridad que ambos comparten, la cual es poder tener engines de protección para archivos, ¿no? Lo tradicional, que si metemos una USB y ahí viene algún archivo troyanizado, por ejemplo, que Kaspersky Endpoint Security tenga la capacidad de detectarlo mediante la agente, mitigarlo y avisarnos mediante la consola de la nube, ¿no? Lo mismo, como les decía, para sitios web maliciosos o sitios web que hayan sido comprometidos y que su reputación, a pesar de no ser mala, un día antes, al siguiente día, por estar comprometido, haya cambiado, pues bueno, eso también lo vamos a poder tener, porque en la nube de Kaspersky todo el tiempo se está haciendo una clasificación en tiempo real de sitios web, ¿no? En el caso de amenazas mail basadas en correo electrónico, también es parte de lo que decíamos. Si en algún momento llega algún ransomware, nos llegan correos con macros maliciosas, scripts embebidos, etcétera, o incluso poder tener la seguridad de que podemos mitigar también amenazas que no estén basadas necesariamente en un archivo, ¿no? Sino, por ejemplo, algún script vía PowerShell que en segundo plano descargue también algún archivo o algo así. Bueno, ese script que se empuja vía PowerShell lo vamos a poder también detectar y mitigar. No sé si, Paco, tú quieras ahondar un poco más en el esquema de seguridad básico, o base, mejor dicho, de Kaspersky Endpoint Security Cloud. No tanto eso, Jonathan, sino más bien platicarles de que Kaspersky, la opción que estamos promoviendo fuertemente es la de Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, precisamente por todos los beneficios que nos platicaba Jonathan, ¿no? La parte de bloqueo de aplicaciones de la nube una vez que se hace el Cloud Discovery, la parte de protección de Office 365, el control de la navegación web a través del filtrado de categorías, filtrado de contenido, la parte de administración de parches y encripción, ¿no? Lo cual nos da la oportunidad de proteger a los endpoints de una manera integral, donde prácticamente tenemos cubiertos todos los diferentes puntos de protección, desde la vulnerabilidad, las vulnerabilidades y la aplicación de parches, precisamente, y la parte también de encriptación para, en caso de que los equipos se pierdan o sean robados, pues que la información no se pierda. Entonces, precisamente por eso las razones por las que estamos empujando fuertemente la solución de Endpoint Security Cloud Plus. Y ya depende del cliente o los presupuestos del cliente, es cuando buscaríamos o pudiésemos enfocarnos a la solución tradicional, la solución estándar, ¿verdad? Pero que sepan que lo que estamos empujando, lo que vamos a empujar es precisamente Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus. Gracias, Paco. Les acabo de enviar una URL, cloud.kaspersky.com, que es donde está hosteado el Kaspersky Endpoint Security Cloud, y desde ahí puedan generar, por ejemplo, alguna demo, y en su momento, cuando adquieran alguna suscripción ya comercial, algún licenciamiento ya comercial, lo puedan activar desde ahí.
y bueno, eso va a funcionar también para ahorita el habilitamiento técnico, ¿vale? Si ese es un paquete que se descarga de Endpoint Security Cloud, sí. Ese paquete nosotros lo llamamos Distribution Package o Installation Package. Tiene diferentes versiones y dentro de sus versiones ya está disponible para Windows o para Mac o para iOS, en el caso de dispositivos Apple, o para Android, en este caso de Kaspersky Endpoint Security Cloud. En algunos otros productos, pues bueno, hay para Linux, para Windows Embedded, etcétera. Preguntan si tienen un cliente que ya tenga alguna otra solución de seguridad, ¿es posible implementar Kaspersky Endpoint Security Cloud o hay que desinstalarlo? Lo ideal es que se desinstale previa, aunque bueno, el agente de Kaspersky tiene muchas veces la capacidad de poder desinstalar la solución actual. Sin embargo, pues bueno, también los motores de antivirus actualmente tienen también la capacidad de no permitirse desinstalar, ¿no? Porque bueno, también hay muchas amenazas que los dan de baja o los pausan o los desinstalan con la intención de evitar ser detectados. Entonces, eso hace que muchas veces cuando se instale Kaspersky, si nos quedamos con la tranquilidad o nos confiamos de que va a ser desinstalado a la otra solución, a veces tenga errores. Entonces, lo ideal sería que lo instalaran previo a instalar Kaspersky Endpoint Security. No solo el cloud, sino, bueno, todas las versiones, ¿no? Digo, esa sería como mi mejor práctica, pero sí se puede hacer. En la URL que les compartí, pueden ver que está cloud.kaspersky.com y cuando ustedes entran a ella, en mi caso, pues bueno, yo ya tengo una empresa dada de alta, ustedes la verán en blanco y tendrán que primero registrarse al portal, metiendo su correo electrónico, el nombre de la empresa, etcétera, ¿no? Llenando todos los campos que aparecen ahí para que finalmente los deje pasar a este Kaspersky Business Hub. En este Kaspersky Business Hub, nosotros vamos a ir metiendo nuestros productos dependiendo el esquema de licenciamiento que vayamos adquiriendo. Es decir, podemos meter en este Kaspersky Business Hub una licencia comercial de Kaspersky Endpoint Security Cloud y posteriormente crecerla a Kaspersky Security for Microsoft Office 365, ya sea que lo adquiramos de manera separada o por medio de Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, como vimos en el esquema de las versiones de Kaspersky Endpoint Security Cloud, podemos integrar de manera nativa Security for Microsoft Office 365 en la versión Plus, ¿vale? Nos da derecho a utilizar Kaspersky for Microsoft Office 365. Del lado derecho, en cada uno de los espacios de trabajo, podemos ver a qué es lo que tenemos derecho cuando compramos nuestra licencia comercial. Por ejemplo, en este caso tenemos la capacidad de tener a 40 usuarios, de los cuales yo estoy utilizando a 4. Tengo disponible instalar en 40 dispositivos, ya sean Windows Server, Windows o Mac, o 40 workstations, mejor dicho, de las cuales yo tengo 4 y 80 dispositivos móviles. Recuerden que lo que vimos al principio es que nosotros tenemos un esquema de licenciamiento que se basa por usuario y no así por dispositivo como es en algunos otros productos que manejamos en Kaspersky. Es decir, una licencia nos va a dar la capacidad de instalar una PC o un Windows Server, un servidor de archivos, más 2 dispositivos móviles, o una Mac más un servidor de archivos más 2 dispositivos móviles, por ejemplo. Entonces, ahí más bien es jugar como con los números para saber qué es lo que nosotros necesitamos proteger para que con base a ese resultado nosotros podamos solicitar el número de licencias necesarias. En el caso de Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, vamos a tener el añadido de que la licencia que nosotros estamos contemplando de un usuario, que como les decía es un servidor de archivos o una PC más 2 dispositivos móviles, vamos a tener también la capacidad de tener 1.5 buzones de correo electrónico con Kaspersky Security for de Microsoft Office 365. Ahí también sería como cuestión de sacar cuentas, porque por ejemplo ya con 2 licencias tenemos derecho a 3 buzones de correo electrónico.
Paco, no sé si en esta parte de licenciamiento y quieras agregar algo. Desde el punto de vista técnico, si recuerdan, hablábamos de que la solución es hasta 250 usuarios. Esa limitante viene porque la solución o los grupos de trabajo o espacios de trabajo que se crean dentro de esta plataforma solo soportan hasta 999 dispositivos. Entonces, si hablamos de que estamos hablando de workstation y 2 dispositivos móviles por usuario, si lo multiplicamos por 250 nos acercamos mucho a los 999, ¿no? Entonces, por eso esa es la limitante de los 250 usuarios. Si en su revisión con los clientes, por ejemplo, dicen es que yo no voy a proteger dispositivos móviles, lo cual no digo no es recomendable, pero pues pudiera ser el caso de que el cliente nos diga eso, pudiéramos incrementar el número de usuarios o dispositivos de otro tipo para la protección, ¿no? Pero bueno, nada más contemplar que la limitante son 999 dispositivos y típicamente una organización se cubren con 250 usuarios en una organización. Ok, gracias, Paco. Una vez ya teniendo esta parte de la empresa y asociados los espacios de trabajo, vamos a ver que se quedan divididos en dos, porque aunque pertenecen al mismo Business Hub, digamos a este mismo portal de cloud.kaspersky.com, los vamos a administrar de manera separada. Entonces nosotros si queremos ver todo el esquema de protección que tienen nuestros dispositivos en los usuarios, dispositivos móviles, servidores, debemos ir a Endpoint Security Cloud. Nosotros damos clic a ir a espacio de trabajo y nos va a empezar a redirigir nuestro Kaspersky Business Hub hasta llevarnos al dashboard de este, ¿no? En mi caso, yo ya tengo algunas configuraciones hechas. En el caso, ustedes verán que todo esto les aparecerá de la misma manera, sin embargo, pues aparecerá todo en blanco, ¿no? Pero como veíamos, si nosotros vamos aquí a Administración de la Seguridad y Perfiles de Seguridad, podemos ver que tenemos un perfil de seguridad ya predeterminado o default, que cuando ustedes lo abren, si vamos aquí al perfil de Windows, podemos ver qué nivel de protección tiene, es decir, protección para archivos, protección para amenazas de correo, web, de red, prevención de exploits para evitar que en alguna vulnerabilidad mediante algún exploit puedan comprometer algún sistema informático, algún servidor, etcétera. Modo de reparación, que lo que nos va a permitir es tener un motor de remediación por si en algún momento alguna amenaza llega a cambiar llaves de registro o algún ransomware llega a encriptar archivos, etcétera. Todo eso ya está habilitado, si se dan cuenta. Lo mismo pasa en Mac, en Android, y está habilitado Kaspersky Security Network. Kaspersky Security Network es la nube de Kaspersky, en donde también se hacen más análisis de las diferentes amenazas, que también hay un grupo de analistas y de investigadores de seguridad dentro de Kaspersky, es un grupo que se denomina GREAT, el cual también todo el tiempo está haciendo análisis de malware, están subiendo reglas YARA, indicadores de compromiso, indicadores de ataque, y todo eso va a hacer que nuestro agente se vuelva más proactivo y más inteligente. Es decir, no solamente vamos a tener un agente que de manera nativa esté empezando a descargar firmas digitales y que con eso nos va a proteger únicamente, ¿no? Sino que también tiene un motorcito de inteligencia artificial, el cual nosotros en Kaspersky denominamos Humachine, porque es como la interacción de las dos partes, ¿no? De la parte humana con los analistas que les platico, pero también de la parte tecnológica con la inteligencia artificial. Entonces esto no nos hace dependientes, como en algunas otras soluciones, 100% depender de la inteligencia artificial y confiarnos de que el buen desarrollo de la inteligencia artificial esté protegiéndonos y que todo el tiempo vaya a detectar amenazas conocidas y no conocidas o sumamente avanzadas, ¿no? Sino que también vamos a tener esa parte humana donde hay alguien detrás haciendo análisis de malware, subiendo indicadores, generando reglas YARA para que esta parte del Humachine, en cuanto en nuestro agente no pueda dar un veredicto de que si tiene algún archivo malicioso y no pueda dar un veredicto de que sea algo malicioso, lo va a subir a Kaspersky Security Network para que se haga un análisis y luego entonces Kaspersky Security Network le manda el resultado
y en ese momento nuestro endpoint lo acate como tal, ¿no? Esto también, en definitiva, aparte de darnos un espectro de detección bastante alto, también nos va a bajar el índice de falsos positivos como tal, ¿vale? Entonces vamos a tener un agente más eficiente, también ligero, porque todo esto que les platico, aunque parece un proceso largo, es realmente algo que se hace en cuestión de milisegundos y sin necesariamente afectar el rendimiento de los dispositivos. Entonces, como se dan cuenta, desde el perfil de seguridad predeterminado ya vienen muchos de los engines habilitados. Todos los engines vienen encendidos, pero si necesitamos hacer uno de acuerdo a nuestros grupos de trabajo, de acuerdo a los diferentes dispositivos, por ejemplo, no le vamos a dar el mismo tratamiento a la computadora de marketing o a la de recepción que a un servidor de archivos, ¿no? Por ejemplo, entonces necesitaríamos generar diferentes perfiles de seguridad para saber en qué momento a lo mejor el servidor, si le mandamos a lo mejor alguna política de encripción y una tarea de análisis de vulnerabilidades, y a lo mejor en recepción habilitamos de otro tipo de engines, etcétera, etcétera, sin dejar de lado la seguridad, ¿no? Y para eso nosotros podemos ir generando diferentes perfiles de seguridad. Si nosotros vamos aquí a crear perfil de seguridad, nos va a pedir un nombre para este perfil. Entonces podemos darle un perfil para marketing, en donde cuando le demos create, se van a abrir la misma pantalla con la que ya estábamos trabajando, donde nos va a mostrar todos los sistemas operativos para Windows, Mac, iOS o Android, y dentro de cada uno de ellos, organizados, vienen todos los engines, para que nosotros podamos decirle, ok, a este no quiero que le hagas una administración de encripción, pero sí quiero que todos los correos los analices, todos los archivos que van a llegar los analices. Aquí del lado izquierdo vemos que están organizados por sistema operativo, y en las herramientas de seguridad, como vimos, la mejor práctica es dejar habilitadas todas estas. Sin embargo, por ejemplo, en la parte de firewall, si nosotros vamos a settings, algunos de estos engines tienen la capacidad de tener una configuración dentro de estos, ¿no? En algunos otros simplemente es prender y apagar el toggle para habilitar o no el engine. En el caso del firewall, por ejemplo, podemos tener la capacidad de permitir o bloquear, por ejemplo, que sí se contesten pings, a lo mejor en un servidor, o generar alguna otra regla para un protocolo en específico, que sí me conteste solamente, o que sí pueda recibir tráfico a algún equipo, pero que no pueda sacar, etcétera, ¿no? Digo, lo podemos hacer mediante algún protocolo. Si es algún tipo de dirección de red, si lo hacemos direccional o bidireccional. Si eso lo vamos a permitir hoy y mañana lo vamos a bloquear, etcétera, ¿no? Digamos, ahí las opciones son variadas. Sin embargo, Kaspersky, como veíamos en la parte de los 4 valores principales que tiene la solución, en la automatización ya nos da muchos de estos protocolos base con mejores prácticas de seguridad, y en algunos casos, por ejemplo, servicios locales UDP lo bloquea. Para pings están permitidos, sin embargo, como ya viene aquí hecha la regla, los podemos bloquear para que estas máquinas de marketing no contesten pings. O si esto es un grupo de servidores, no contesten pings, ¿no? Que sería como una buena práctica de seguridad. El escritorio remoto también, por defecto, viene bloqueado por también una buena práctica de seguridad. Sin embargo, en muchos casos, en las organizaciones, ahora con el teletrabajo, lo que hacen es conectarse a equipos desde su casa que estaban dentro de la organización, y mediante un RDP gestionarlos, ¿no? Para llegar a un servidor de facturación o cualquier otra aplicación, a lo mejor de desarrollo interno dentro de las organizaciones. Y a lo mejor aquí podemos decir, ok, entonces a marketing ahora sí le voy a permitir el escritorio remoto, etcétera, etcétera. Entonces aquí únicamente nosotros damos save una vez hayamos terminado de parametrizar todos estos protocolos de acuerdo a nuestro grupo de seguridad, y únicamente le damos save. Paco, ¿tú nos pudieras compartir a lo mejor alguna mejor práctica de seguridad para estos protocolos o los engines? La solución en el formato, vamos a decir, predefinido, pues ya viene prácticamente con la mejor práctica, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí en este sentido es precisamente hacer a lo mejor un tuneo para algún elemento en particular o en especial dentro de la organización. Y también, como les comentaba, ¿no? La solución pues está diseñada para que
solo requiera de una configuración de 15 minutos a la semana. Entonces, la solución ya viene configurada con las mejores prácticas de seguridad para que con el mismo perfil predeterminado las estaciones de trabajo ya estén completamente protegidas. Gracias, Paco. Entonces, bueno, partiendo desde un perfil de seguridad de firewall, hasta ahí ya dejaríamos como todo configurado. Para la parte de archivos, de la misma manera, nosotros nos podemos poner un poquito más estrictos con la seguridad. Aquí Kaspersky nos pone una seguridad media, que sería como la mejor práctica de seguridad. Sin embargo, en algunos dispositivos podemos subirle un poquito o apretarle la tuerca al análisis de archivos y lo podemos poner como alto. Aquí es donde también vamos a hacer un análisis, no solamente a nivel de disco duro o de todo lo que se abra en su momento, sino que aquí también vamos a tener un diferenciador importante frente a otros competidores, y es que aquí vamos a poder tener la capacidad de detectar amenazas en la preejecución, y es decir, que una vez que llegue un archivo a disco duro o a memoria RAM, va a ser detectado sin que Kaspersky tenga que esperar a que éste se ejecute para luego entonces decir, ok, tú eres un archivo malicioso, ya te detecté, te voy a neutralizar, te voy a mandar una cuarentena y lo voy a reportar en la consola, ¿no? Sino que desde que llega, aunque el malware no esté haciendo nada, todavía lo va a detectar. Y como les decía, no solamente a nivel de disco duro, sino que también a nivel de memoria RAM, porque también otros competidores pueden hacer un análisis a nivel de disco duro y pueden detectar algunas amenazas y otras no, porque únicamente van a hacer un análisis del disco y nos va a decir, ok, todo está perfecto, está todo funcionando correctamente. Sin embargo, no se dan cuenta que en la RAM ya está incluso habiendo exfiltración de información, porque no tienen la capacidad de escanear memoria RAM o el UEFI, ¿no? Lo que anteriormente conocíamos como el BIOS. Aquí también podemos tener la capacidad de escanear el UEFI y todo eso. Entonces aquí podemos subirle o bajarle el volumen al escaneo de los archivos y decirle que escanee también unidades de red que estén conectadas a la computadora. Tenemos muchos clientes que nos preguntan, oye, fíjate que nosotros tenemos una NAS, pero pues es una NAS a la que no le puedes poner un agente de red porque no es un sistema operativo Windows o Mac, ¿no? Sino que únicamente es una serie de discos duros que se anuncian mediante la red, y desde ahí empezamos a compartir diferentes tipos de archivos, ¿no? Eso pasa mucho en casas productoras donde hacen comerciales o películas, etcétera. Y muchos de nuestros clientes tienen esa preocupación, que como una vez les sucedió que llega un ransomware, encripta la computadora, pero la computadora estaba conectada a una NAS y la NAS también fue encriptada. Y resulta que ellos decían, bueno, nuestra buena práctica de seguridad es hacer backups, pues ahí están nuestros backups. Pues sí, también los backups fueron encriptados. ¿Cómo hacemos ahora para recuperar la información? Porque los backups y toda la información ahora fue encriptada. Bueno, aquí nosotros podemos tener la capacidad de hacer un análisis de las unidades de red que también estén conectadas, y con ese fin nosotros protegiendo a los equipos que estén conectados a esas unidades, tanto sean físicamente conectadas como una SAN o como una NAS mediante red, podamos proteger también a esos archivos. Entonces aquí nosotros podemos habilitar o deshabilitar esa parte. Si se dan cuenta, con un simple botón, sin necesidad de hacer alguna configuración engorrosa, lo podemos habilitar. Lo mismo sucede para protección basada en correo electrónico. Tenemos la capacidad de escanear protocolos POP3, SMTP, NNTP, IMAP, con la finalidad de poder identificar amenazas que lleguen por medio de nuestro correo electrónico, así como también ingeniería social, ¿no? Es decir, campañas de phishing en donde nos estén anunciando que hay alguna promoción en algún centro comercial, y que cuando nosotros entremos a esa URL, en segundo plano se descarga algún archivo, o que mediante algún archivo que nos digan, ok, descárgalo, llena este formulario para que te suscribas a esta promoción, pues también el archivo venga comprometido, etcétera. Pues bueno, todo esto que llegue por correo electrónico lo vamos a poder identificar, y a su vez, dando la seguridad a través de Office 365, vamos a poder tener la capacidad de dar o de poner un subject
para poderle avisar al usuario, oye, fíjate que esto es un correo masivo, esto es un correo que ya viene comprometido y que en automático pues también lo mande a cuarentena, es decir, que no le diga nada más al usuario, oye, este es un archivo comprometido, este es un correo electrónico comprometido, pero que se lo deje, ¿no? Sino que a la vez lo elimine, pero al usuario le diga, oye, te mandaron este correo electrónico, pero no te lo dejé en tu inbox porque trae todos estos elementos que yo considero que son maliciosos. Y entonces aquí es donde ya el personal de TI dice, ah, bueno, a lo mejor fue un falso positivo, porque, pues bueno, muchas veces si es algún, por ejemplo, algún servidor de facturación, el servidor de facturación no tiene una estandarización correcta y el antivirus lo bloqueó. Bueno, lo podemos mandar a una regla de exclusión o mandarlo a una cuarentena y con base a todos esos elementos, la gente de TI puede ir ajustando o aflojando la tuerca de seguridad de cada uno de los engines. Y así sucesivamente, en la parte de web exactamente lo mismo, podemos incrementar el nivel, podemos generar algunas exclusiones, podemos ver reglas ya identificadas para algunas URLs que estén comprometidas, podemos generar alguna exclusión. En la parte de Network Threat Protection, podemos saber en qué momento están habiendo comunicaciones a nivel de red con nuestra computadora para evitar un ataque mediante alguna de esas comunicaciones, bloquearlas si en algún momento llega tráfico malformado o tráfico malicioso a nuestro equipo. Por medio de Network Threat Protection vamos a poder cortar la comunicación con quien estemos platicando, con cualquier servicio con el que estemos platicando, y luego entonces poder dar un evento de todo eso. A su vez, podemos generar exclusiones con que, bueno, es que este es un servidor que estoy utilizando para pruebas, entonces ahí lo voy a declarar para que evite ser interrumpida la comunicación, etcétera. En la parte de administración veíamos que en Cloud Plus tenemos la capacidad, por ejemplo, aquí de gestionar la encripción. Entonces, de la misma manera, no tenemos que generar alguna configuración engorrosa ni que nos diga, defíneme el parámetro del algoritmo de encripción, si va a ser SHA-256 o a lo mejor muchas cosas que de pronto, como decía Paco, esto está diseñado y pensado para pequeñas y medianas organizaciones, si hablamos en el caso de México, ¿no? Donde 250 dispositivos ya no es tan pequeñito, pero a su vez pensado en que, bueno, la gente de TI tenga la capacidad de simplemente instalar y olvidarse, ¿no? Y no olvidarse en el sentido de que deje ahí la herramienta para toda la vida esperando a que funcione sola, sino que no esté todo el tiempo dedicada buscando elementos de ataques y poder hacer un threat hunting ni nada de eso tan engorroso, sino que aquí únicamente, aunque no tengamos personal calificado, pueda decir, mira, sí quiero encriptar mis discos duros. Ok, pues lo enciendo. ¿Cómo lo queremos encriptar? ¿O lo queremos ahora desencriptar? Bueno, pues aquí lo habilito. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para esta encripción? Mira, pues para algunas tabletas podemos utilizar esta parte porque, bueno, en algunas de ellas podemos sacar un teclado para que desde que se enciende el equipo, para que en el preboot ese teclado nos permita poner una contraseña. O si lo vamos a hacer a través de hardware, hay algunos equipos que ya tienen un chip que se llama TPM, el cual se puede utilizar para autenticar esta encripción. Si el TPM no está disponible, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ponemos un password. O si el TPM falla, o si es una computadora que no tiene TPM, lo autorizamos mediante un password. O si no, aquí un PIN para este TPM. O a lo mejor no queremos usar el TPM y todo lo vamos a forzar con el password, etcétera. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, también aquí nos da un contexto de lo que estamos configurando y pues es básicamente encender algunos checks, darle save para que en ese momento la política se pueda empujar a los dispositivos y luego entonces pues pueda ser en este caso habilitada la encripción. Entonces, aquí tenemos una política de encripción que en algunos otros productos nos podría llevar a lo mejor 2 o 3 horas de configuración y aquí lo podemos hacer en menos de 5 minutos y únicamente decir, ok, ¿a quiénes van a ser los grupos de dispositivos a quienes se lo vamos a habilitar? Pues bueno, únicamente debemos asociar esta política a un grupo o a unos dispositivos en específico como tal, que es una de las ventajas de tener Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus.
Nos preguntan si Mail Thread Protection es para el endpoint sin importar qué tipo de correo electrónico se use o solo para Microsoft 365. No importa el cliente de correo, o bueno, el correo electrónico que nosotros tengamos, no importa si es de Gmail, si es de Microsoft 365, etcétera, porque lo que nosotros vamos a monitorear y vamos a estar buscando es sobre los protocolos, ¿no? SMTP, NNTP, IMAP, POP3. Entonces, si el correo electrónico está basado en eso, pues no importa de dónde venga, ni en dónde esté hosteado, ¿no? La diferencia es que en Office 365 nosotros podemos conectarnos de manera nativa para empezar a buscar malware en SharePoint, en OneDrive, en Teams, en Exchange Online. Esa sería como una ventaja que tenemos con Microsoft 365. Sin embargo, la seguridad que nosotros estamos hablando aquí para Mail Thread Protection no es solamente para Microsoft, ¿no? Sino aquí no importa si el correo electrónico está basado en estos protocolos, no importa en dónde esté, ¿vale? No importa si sea un servidor local, on-prem, si esté basado en la nube, si esté hosteado con algún tercero, si sea de Microsoft o de Google, o el puerto que esté utilizando, mientras utilice estos protocolos, no importa. Y bueno, esa sería como la diferencia. En la parte de la interfaz, por ejemplo, muchas veces los clientes nos preguntan, oye, fíjate que, ok, ya habilité todos los engines y todo, pero siempre que el cliente quiera hacer algo, instalar a lo mejor algún juego, pausan la protección. O llegó alguna amenaza y desinstaló la solución. O el usuario simplemente también la desinstaló. O le prestó la computadora a su hijo, quería instalar un juego y lo desinstaló. Y ahora pues ya hubo exfiltración de datos. La solución no sirve. Bueno, no importa porque, bueno, tenemos un apartado para la interfaz en donde nosotros podemos incluso decirle que no aparezca este iconito que tenemos aquí, tampoco aparezca, ¿no? O que dentro de todos estos campos que ya vienen habilitados, como sacar reportes, generar un backup, actualizar una base de datos, por ejemplo, yo tengo aquí la capacidad de correr una actualización, aunque hace 19 minutos se actualizó mi dispositivo. Tengo la capacidad de habilitar algunos componentes, por ejemplo, Exploit Prevention. Si se dan cuenta, yo aquí ya no lo puedo apagar. Tengo la capacidad de sí correr alguna actualización, pero si quiero apagar Exploit Prevention, ya no lo puedo apagar. O si quiero apagar el IPS a nivel de host, tampoco lo puedo apagar, ni lo puedo modificar. Entonces, es aquí donde entra en juego esta parte de la interfaz, en donde nosotros podemos decirle a Kaspersky Endpoint Security que se proteja mediante un password. Aquí voy a poner uno genérico. POC, le vamos a poner maps 1, 2, 3. Y digamos, nada más voy a poner una serie secuencial de números para que no se me vaya a olvidar, pero bueno, cualquier cosa, de todas maneras, esto lo podemos cambiar desde la misma política. Y desde ese momento ya al usuario le va a pedir un nombre de usuario, que en este caso se llama POCMaps123, pero bueno, puede ser admin o puede ser el nombre de la empresa o puede ser cualquier otra cosa, y un password. ¿Para qué? Para que entonces cuando el usuario o incluso alguna amenaza intente desinstalar la solución, no se lo va a permitir. O si en algún momento alguien intenta pausar alguno de estos engines, le pida también la contraseña, aunque la mejor práctica de seguridad es no permitas que esto sea modificable por nadie, pero a su vez también cuando necesites hacer algo, que te pida un password, ¿no? Digamos como dos capas de seguridad que tiene el endpoint para evitar que este pueda ser pausado o desinstalado, etcétera, ¿no? Que justamente esta parte de interfase es lo que estamos configurando aquí. Como pueden ver, aquí yo tengo un usuario admin que aplica para todos mis grupos. El que acabamos de crear, pues se llama POCMaps123, etcétera. Aquí es como pueden ver ustedes cada uno de los engines que están configurados y el nivel de seguridad que le están dando a cada uno de sus endpoints. Veía en las preguntas que ya algunos habían habilitado esta parte de la demo, ya habían registrado, etcétera. Si ustedes vienen aquí a Distribution Package, van a ver que ya de manera automática aparece Kaspersky Endpoint Security for Windows, la versión 11.6. Esa es otra de las ventajas, porque al ser una solución basada en la nube, nosotros, como les decíamos al principio, nos olvidamos de instalar un servidor o de instalar una aplicación de servidor de consola
de Kaspersky y de crear estos paquetes de distribución y mucho menos, bueno, con más razón, nos olvidamos de estar actualizándolos, ¿no? Porque al ser una nube de Kaspersky es el fabricante quien se encarga de actualizar estos agentes. Entonces, tenemos clientes, por ejemplo, que nos acercamos a ellos y me dicen, oye, fíjate, es que mira, tengo estos problemas y vemos la consola y tiene la versión 10, ¿no? Y ahorita estamos en la versión 13. Entonces ahí es donde hacemos un health check y decimos, bueno, es necesario que para que también integres estas nuevas bondades y estas nuevas capacidades de seguridad, se pueda actualizar la consola, se puedan actualizar los agentes. Sin embargo, aquí pues nos olvidamos de eso, ¿no? Y la gente de TI es feliz porque pues ya los viernes ya no salen tarde, ni tienen que ir los sábados a actualizar estos servidores o a generar un backup, sino que simplemente cada que vengamos aquí a Distribution Package, nos vamos a dar cuenta que ya hay un build actualizado. Hace algunos meses estaba la versión 11.4, luego la 11.5, ahorita está la 11.6 y nosotros no hacemos nada. Simplemente damos clic en el botón download. Podemos incluso seleccionar el lenguaje en el que queremos que se descargue Kaspersky Endpoint Security y tenemos la parte de Mac donde podemos darle clic aquí en download y se va a empezar a descargar sin pedirnos nada más, sin configurar nada más. Amén de que tengamos un proxy en nuestra organización, le damos clic aquí en proxy, especificamos un proxy y entonces sí le pedimos a la gente de TI, dame la dirección IP de tu proxy, porque a lo mejor ellos hacen un content gateway en el perímetro, cómo me autentico, que nos den el usuario y la contraseña. Normalmente se utiliza el puerto 8080, pero bueno, aquí esto ustedes lo pueden cambiar dependiendo del proxy que ellos tengan para que haga match. Y sería como lo único para que entonces nuestra Kaspersky Endpoint Security Endpoint tenga la capacidad de comunicarse con la consola. Si no, lo vamos a descargar y al instalarlo vamos a ver aquí en dispositivos, vamos a ver, oye, es que no aparece. Pues no, porque no se puede comunicar con la consola en la nube porque el proxy no conoce su ruta de salida, ¿no? Entonces ahí sería importante definir nada más esa parte, pero si se dan cuenta es pecata minuta en configuración, no es nada engorroso. Aquí sería bueno que para quienes ya tienen habilitada su consola, le den clic aquí en Download para que se empiece a descargar el Kaspersky Endpoint Security for Windows en este caso. Podemos tener la capacidad de instalarlo mediante este .exe o un DMG en el caso de Mac, de manera local, tradicional, dando doble clic y dándole iniciar instalación. Eso ahorita lo vamos a ver también, pero podemos también nosotros, mediante una invitación, por ejemplo, a este usuario, nosotros podemos enviarle las instrucciones de instalación. ¿Cómo generamos un usuario? Nosotros podemos ir aquí a Users y en Add Users podemos poner todas las direcciones de correo electrónico que necesitemos, no nada más una o dos, sino las que necesitemos y que, bueno, también de acuerdo a nuestro esquema de licenciamiento. Recuerden que lo vamos a ir licenciando por usuarios. Y hace un momento preguntaban, ¿qué pasa cuando nosotros decimos, oye, vamos a instalar en un Windows Server, pero ese Windows Server no es de ningún usuario, no es de la recepcionista, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, podemos dejar un usuario predeterminado o podemos poner aquí un usuario de TI con la intención de que este usuario tenga habilitado o asociado un perfil de seguridad y un grupo de dispositivos. Por ejemplo, si yo entro a este que es mi usuario, podemos ver que tengo un dispositivo asociado que es mi PC, la cual es Kaspersky Endpoint Security. Pero también tengo algunos otros usuarios que son de prueba con la intención de poder asociar algunos otros dispositivos, por ejemplo, el de Midori PC, que es con el que hacemos todas nuestras pruebas de concepto, demos, en donde tenemos justamente ese perfil asociado de demo POC. Aquí no aparece en eventos ni nada porque, bueno, ahorita está apagada esa máquina. Eso ya lo vamos a ver en los casos de uso, pero ese perfil de seguridad asociado a este usuario es para el dispositivo de Midori, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el usuario al que estaba registrado, ¿dónde está? Ya se me perdió. Aquí está. Vemos que aquí está la PC de Midori. Así es como ustedes pueden ir jugando con los equipos. Digo, esto no tiene nada que ver con que a ese usuario ya se va a quedar casado esa PC con esa licencia, sino que es una manera de organizar
los equipos para poder tener un mejor control y en los perfiles de seguridad saber a quién se los estamos aplicando. Aquí yo tengo a todos mis usuarios en una lista bastante larga, sin embargo, ustedes pueden crear un grupo que se llame TI, o bueno, vamos a dejar el mismo de marketing para darle el mismo sentido. Y aquí le vamos a decir equipo de marketing. ¿Y cuál es el perfil de seguridad que les vamos a generar? Pues el de marketing profile, ¿no? Entonces aquí le vamos a dar OK. Y entonces ya tendremos aquí nuestro grupo generado para marketing. Lo único que tenemos que hacer es entrar a él y entonces empezar a agregar los usuarios de la misma manera para que se vengan a este grupo, el cual ya tiene asociado el perfil de seguridad de marketing profile. Una vez teniendo esto, podemos asociar también los dispositivos a este grupo y en automático van a heredar el perfil de seguridad de marketing profile, en donde hace un momento le dijimos que sí revisara correos electrónicos, que sí hiciera análisis de archivos que lleguen al dispositivo, pero no que encripte. Todo eso lo va a heredar este grupo en automático. Dice, ¿cómo reacciona Kaspersky a un ataque de ransomware en carpetas compartidas donde todos los usuarios tengan permisos de lectura y escritura en un dominio donde el payload no se ejecute desde el servidor, sino desde una PC sin protección? Paco, ¿tienes como alguna respuesta? Digo, yo tengo alguna, pero me gustaría como saber tu opinión ahí. Claro, bueno, el tema ahí es la computadora que no está protegida, ¿verdad? Lo que sí Sí. es un hecho es de que las computadoras que sí están protegidas con nuestra solución, definitivamente que no van a estar comprometidas, ¿no? No sé si eso nos ayuda a resolver un poquito la pregunta. Justamente comparto la opinión de Paco, y es que una computadora que no esté protegida por medio de Kaspersky Endpoint Security significa ya una brecha de seguridad, no solamente para el malware, sino para exfiltración de datos y para muchas cosas más, ¿no? Ya es un huequito por donde los cibercriminales pueden entrar. Entonces, sí, en gran medida, mientras se pueda analizar comportamiento y movimientos laterales mediante los diferentes endpoints, en algún momento van a tomar un esquema de remediación o de mitigación del ransomware. Sin embargo, como dice Paco, si la máquina local en donde llegó el ransomware no está protegida, pues Kaspersky no lo va a ver. Entonces, ahí habría que dimensionar justamente que todos los equipos, pues bueno, deben estar protegidos para tener un esquema de seguridad completo, ¿no? Viene a ser un poquito el mismo concepto que con las vacunas que vivimos hoy en día. O sea, podemos estar nosotros ya algunos vacunados, otros no tendrán el esquema de vacunación completo, pero si hay alguna persona en nuestra casa que a lo mejor se rehúsa a vacunarse por la razón que sea, pues es una brecha de seguridad para nosotros porque esa persona, aunque nosotros estemos vacunados, nos puede infectar también. Digamos, sería como el mismo concepto. Pues bueno, eso aplica no solo con Kaspersky, sino con cualquier solución de seguridad. Preguntan si se puede integrar un Active Directory con algún MSI. Podemos convertir el .exe en un MSI y subirlo por medio de GPU. Sí se puede hacer. Sin embargo, hay una manera más fácil de hacerlo y es justamente a lo que íbamos a pasar ahora mismo. Y es que, como les decía, si nosotros vamos a los usuarios, yo le puedo decir aquí enviar las instrucciones de implementación y aquí nos da cómo podemos protegernos. Esto también es bastante sencillo. Es uno de los diferenciadores importantes y el valor agregado que platicábamos al inicio con la automatización y el menor esfuerzo y todo eso, porque desde el momento en que yo le dé send instructions, va a enviar, bueno, se lo voy a dar para que mientras llegue el correo, y ahorita vuelvo a abrir esta parte, le va a llegar un correo a este usuario, jonathan.rodriguez@maps, el cual ya está asociado a un perfil de seguridad. Recuerden que si yo este correo electrónico lo abro por medio de mi teléfono, si es un Android, en cuanto le dé tap a la URL que me va a llegar en la invitación, en automático cuando se comunique a la consola va a saber que es un teléfono Android, por ejemplo, va a invocar al Google Play Store y el Google Play Store va a bajar el Kaspersky Endpoint Security y la URL ya viene parametrizada para que en automático me mande al perfil de seguridad, me asocie a este usuario y mi celular o mi tableta quede protegida de acuerdo al perfil de seguridad que acabamos de configurar.
Eso es bastante sencillo y es cero complejo, no nos quita nada de tiempo, simplemente, como se los acabo de decir, es un tap y se acabó, ¿no? No hay que reconfigurar nada, ni descargar paquetes de instalación, ni plugins, ni descargar certificados, ni publicarlos, nada de eso engorroso. Lo mismo pasa para sistemas operativos Windows o Mac. Si esto le llega por correo electrónico a el director comercial, él dice, bueno, mira, le voy a dar clic aquí en esta URL para que entonces en automático se descargue el agente, ¿no? Digo, vamos a hacer ahorita la prueba. Aquí ya me llegó la invitación, más o menos les puede llegar una invitación como estas, en donde habla exactamente de lo mismo. Y cuando yo le dé clic aquí, en automático va a empezar a descargar el agente. Como se dan cuenta, aquí aparece el .exe. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que lo estoy invocando desde una computadora Windows. Si esto yo le diera tap desde un celular Android o una tableta o algún punto de venta que esté basado en Android, por ejemplo, que tienen muchos centros comerciales, pues entonces va a invocar al Play Store o al App Store si es un iPhone o un iPad, ¿no? Entonces, esa sería como una de las grandes ventajas. No sé si aquí tú quieres ahondar en algo, Paco. Y lo interesante es de que nos ayuda precisamente a hacer muy práctica el deploy de la gente, ¿no? A través de esta opción del correo electrónico. Lo único que sí tendríamos que hacer pues, sería informar a los usuarios de que el proceso es de esta forma, ¿no? Pero también a través de directorio activo, como mencionaba Jonathan, también se puede hacer a través de convertir el archivo ejecutable en un MSI y hacerlo a través de una política de grupo. Es correcto. Aquí, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora mismo es encender una máquina que generé, digamos, virgen, tiene solamente Windows 10 y está actualizada. Y le puse como nombre Kaspersky Endpoint Security Cloud Bootcamp. Esta no está asociada todavía a la consola ni nada, porque dependiendo de la velocidad de su enlace, pudiera más o menos tardar o no la descarga, en el caso de Windows o de Mac, que se descargue el agente como tal, pudiera tardar más o menos en descargar, ¿no? Entonces, para evitar esos tiempos muertos, yo tengo aquí ya esta computadora a la cual voy a entrar ahora, que acabamos de encender en nuestro VMware. Listo. Aquí, si se dan cuenta, no tiene instalado nada. Voy a entrar al panel de control. Y en los programas, pues realmente tampoco tiene nada. Como les decía, está virgen como tal. Trae lo de default. Y bueno, adicional yo le instalé el VMware Tools, WinRAR y navegador. Nada más. Pero la diferencia es que yo ya desde la mañana corrí este proceso de descarga de la gente, porque les digo, puede tardar más o menos porque tiene un peso de 445 megas. Eso no quiere decir que va a bajar el rendimiento del equipo ni nada, sino que dependiendo del enlace pudiera más o menos tardar en descargar. Sin embargo, el rendimiento, de hecho, este equipo tiene 4 GB de RAM y en espacio tiene 100 GB de disco duro. Digamos que es como una computadora tradicional de cualquier empresa, ¿no? Ya normalmente vemos computadoras de 8 GB para arriba, pero bueno, también de 4 GB y este sería como el caso. Este Kaspersky Endpoint Security for Windows es la versión 11.6 que vimos en nuestra consola. Si nosotros le damos doble clic, nos va a aparecer simplemente el paquete de instalación en donde únicamente debemos dar Start Installation y nos va a empezar a extraer todo. Para los que no estén muy familiarizados con Kaspersky o su manera de comunicación, nosotros lo hacemos de dos maneras. Uno es que nos comunicamos por medio de Kaspersky Security Center 13, en este caso es la versión más actual, un Network Agent. Este Network Agent va a ser la comunicación entre el dispositivo, entre el endpoint y la consola. Es decir, necesitamos que se actualicen estas firmas digitales. Pues el Network Agent va, pregunta si hay actualizaciones y se las trae. Necesitamos mandar una política de encripción. El Network Agent se comunica con la consola a través del Network Agent le empuja la política y se empieza a encriptar la computadora. Si queremos encender o apagar los engines que platicamos, Network Agent se va a encargar de tener esa comunicación, ¿vale? Y después Kaspersky Endpoint Security for Windows, que ya es la GUI que abrimos hace un momento en donde vemos
la interfaz del endpoint, en donde vemos ya los toggles de los engines, si queremos pausar la protección, si queremos correr una actualización de base de datos. Ese va a ser, digamos, la segunda capa de la aplicación que se llama Kaspersky Endpoint Security for Windows. En este caso es la versión 11.6, que es la más actual. En un esquema on-prem, nosotros tenemos una consola que se llama Kaspersky Security Center 13. Esa consola es la que también tiene la comunicación con los agentes y los dispositivos, y es por eso que este agente de red está basado en Kaspersky Security Center 13, en este caso. La consola se llama Kaspersky Security Center, entonces esta consola que tenemos en la nube de Kaspersky Endpoint Security Cloud, digamos que en su core de servicio está corriendo una consola Kaspersky Security Center. Es por eso que cuando descargamos el endpoint, se instala Kaspersky Security Center Network Agent. En la consola on-prem, como les decía, tenemos la misma dinámica de comunicación, en donde por medio del Kaspersky Security Center Network Agent vamos a instalar Kaspersky Endpoint Security for Windows, y a través del Network Agent le empujaremos licencias, políticas, actualizaciones, análisis de aplicaciones, de vulnerabilidades, administrar la encripción, todo eso. Este agentito de red es el que se va a encargar. Por eso es que aparece como Kaspersky Security Center, porque en su core de servicio está corriendo atrás una consola, pero ya no la tuvimos que instalar nosotros, ya está instalada por parte del fabricante como un software como servicio, y lo único que nosotros hacemos es autenticarnos y bajar un cliente. El software como servicio es de que precisamente las actualizaciones son hechas precisamente por el equipo de Kaspersky. Entonces, por ejemplo, ahorita ya tenemos Kaspersky Security Center 13, que es la última versión. Y si el día de mañana sale la versión 14, automáticamente se hace esa actualización. Entonces, es una de las grandes ventajas de tenerlo todo en la nube. Sí, exactamente, que es de lo que platicamos, uno de los 4 pilares de valor que tiene esta solución, que es la automatización, en donde Kaspersky pues se encarga justamente de actualizar todo esto para que nosotros siempre tengamos la versión más actualizada y óptima para nuestros dispositivos. Pues aquí, si se dan cuenta, se instaló súper rápido, no sucedió más nada. Aquí simplemente le damos OK y cerramos esto, y aquí ya tenemos nuestro iconito en la barra de tareas de Kaspersky Endpoint Security for Windows. Ahorita este dispositivo, descargamos el paquete de instalación, sin embargo, no está metido a ningún perfil de seguridad, no está asociado a ningún usuario. Digamos que ahorita lo único que hicimos fue instalarlo, y aún así empieza a descargar porque, bueno, ya viene desde la consola que nosotros acabamos de instalar, y si no la tiene ya, en un momento también le va a ir empujando la licencia, ¿no? Digamos que es un proceso secuencial, digamos en un momento lo va a empezar a hacer para que pueda estar ya comunicándose con la consola. ¿Cuántos endpoints soporta Kaspersky Endpoint Security Cloud y Cloud Plus? Veíamos que está hecho hasta para 250 dispositivos. Digo, amén de cómo se estén jugando ahí con las licencias. ¿Tú qué nos podrías aportar en ese sentido? Un workspace, un espacio de trabajo de Kaspersky Endpoint Security Cloud soporta hasta 999 dispositivos. Entonces, típicamente, si una organización tiene un usuario, utiliza su laptop y utiliza 2 dispositivos móviles, un usuario está utilizando 3 licencias, ¿no? O 3 dispositivos. Entonces, por eso es que sugerimos que el número máximo sea de 250 usuarios, para que el número de dispositivos que puedas tener no supere los 999. Claro, exacto, lo que decíamos, en donde hay que jugar con el número de dispositivos y de las licencias, tomando en cuenta que aquí estamos licenciando no por dispositivo ni por nodo, como en otras de nuestras soluciones, sino por persona, por usuario. Un usuario tiene derecho a utilizar una PC o un servidor de archivos más 2 dispositivos móviles. Si es Cloud Plus, es una PC o un servidor de archivos más 2 dispositivos móviles más 1.5 buzones de correo. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a jugar con los números, en donde 2 licencias son 2 usuarios, cada uno con su PC
o una Mac o un servidor de archivos, más 2 dispositivos móviles, más 1.5 buzones, que ahí ya nos sumarían 3 buzones, 4 dispositivos y 2 PCs, o una PC y una Mac, o 2 Mac, o 2 servidores de archivos, ¿no? Ahí tendríamos como que ir jugando en ese sentido, ¿correcto, Paco? Sí, es correcto. Y también pues, digo, pudiéramos hacer un análisis caso por caso, ¿no? Sentarnos con el cliente para poder decidir cuál sería la mejor opción para ellos en particular, ¿no? O sea, si me dicen, es que mis usuarios solo utilizan un solo dispositivo móvil, bueno, pues tengo por ahí algunas licencias o un espacio extra para agregar más equipos o para soportar más usuarios. ¿No? Por eso pudiéramos hacer un análisis caso por caso. Pero Es correcto. típicamente con 250 usuarios cubrimos el total de dispositivos que se pueden manejar por espacio de trabajo. Perfecto. Bueno, aquí ya tendríamos, si se dan cuenta, tenemos el dispositivo basado en Windows que se llama Margaret Hamilton. No está asignado a ningún usuario y tampoco tiene asociado ningún perfil. Bueno, tiene asociado el perfil de seguridad default, ¿vale? Entonces, en los 4 pilares de valor que tiene la solución, acuérdense que el perfil default tiene la protección habilitada al 100%, las capacidades de administración de encripción y todo eso pues viene apagado, pero a nivel de protección ahorita el equipo ya está 100% protegido contra ransomware, contra exploits, contra amenazas conocidas. Por eso ahorita empezó a descargar sus firmas, luego cuando se instaló empezó a actualizar para actualizarse en amenazas conocidas. Está conectado a Kaspersky Security Network para que le mande telemetría de amenazas un poco más avanzadas. Tiene ya el motorcito de inteligencia artificial para poder identificar amenazas más avanzadas o no conocidas o de día cero, etcétera. Todos los engines ya vienen aquí habilitados. Sin embargo, no está personalizado como este de LAF o el de DemoPOC, en donde en algunos casos sí habilitamos la encripción, en algunos casos apagamos el Web Threat Protection, por ejemplo. Aquí todo viene ya protegido. Entonces ya desde aquí podemos decirle a este usuario, ya tienes antivirus, ya tú puedes seguir trabajando, todo con normalidad y ya nosotros como TI nos encargaremos de meterla a un grupo, de generarle su perfil de seguridad y para el usuario ya es transparente, ya no tiene que reiniciar su computadora ni tiene que estar dándole OK a cada engine que nosotros habilitemos ni nada. La persona simplemente se dedica a su trabajo y nosotros simplemente en 2 clics la metemos a un perfil de seguridad y nos olvidamos prácticamente, ¿no? Nos podemos ir a comer, el viernes nos podemos ir temprano porque sabemos que la consola va a estar arriba como disponibilidad de servicio y que la gente va a estar protegido y salvo que hayamos nosotros configurado, por ejemplo, aquí en la parte de el escaneo de Windows, nosotros hayamos ya configurado cada cuánto necesitamos que se actualicen estos agentes, ¿no? O cada cuándo los endpoints tienen que venir a la consola, preguntarle, oye, ¿hay actualizaciones de firma? Sí, pues bueno, ahí te van, ¿no? En mi caso yo lo tengo cada hora porque pues, a lo mejor soy un poco más paranoico. En algunos otros casos lo pueden dejar una vez al día, una vez cada 2 días, no sé. Bueno, ahí depende mucho de las organizaciones y esto también se puede medir en Windows, en Mac o en Android. ¿Por qué no aparece iOS? Porque iOS sí es compatible esta solución con iOS, sin embargo iOS es un sistema operativo cerrado en donde no podemos hacer un antivirus como tal, pero sí podemos hacer un análisis de web, todo lo que se está visitando a nivel de web, pues darle una clasificación, medir la reputación, todo eso. Entonces, es por eso que, pues como es algo más cerrado, aquí no aparece, ¿no? Salvo que tú tengas algún otro comentario, Paco. Por eso aquí no aparece como virus scan. Sí, es correcto. Lo que tú bien mencionas es de que el iOS es un sistema cerrado y entonces no nos permite hacer muchas o algunas actividades más profundas. Sí. Entonces, cuando ustedes entran a support.kaspersky.com, pueden ver que dividimos nuestros productos en hogar y móviles y para negocio, ¿no? En este caso estamos hablando de una solución para negocio y dentro de eso, pues bueno, aquí están todas nuestras soluciones donde en Security as a Service tenemos a Endpoint Security Cloud y Security for Microsoft Office 365. Como se dieron cuenta, no necesita alguna autenticación, ni que Mariana o Manuel nos generen un usuario, que se van a tardar en enviarnos, ni nada. Simplemente ustedes entran a support.kaspersky.com,
vienen aquí al producto que ustedes deseen revisar y van a poder encontrar mucha documentación. Podrán encontrar en algunos casos los descargables para poder instalar la solución, una base de conocimiento, cuál es el tipo de licenciamiento, información general, cuáles son, por ejemplo, en algunos casos nos preguntarán, oye, pues cuáles son los recursos mínimos necesarios para poder instalar esta solución, o fíjate que mi cliente es muy quisquilloso con la comunicación en la nube y todos los puertos prácticamente los tiene cerrados, ¿no? Solamente tiene abierto el puerto 80 y 443 para la navegación web y navegación web segura y el 53 por los DNS. De allá en fuera todo está cerrado. ¿Qué puertos yo le tengo que pedir que abra? ¿Cómo se comunica Kaspersky Endpoint Security Cloud con la nube? ¿A través de qué puertos? ¿Qué protocolos? ¿Si utiliza un TLS? ¿Si utiliza SSL? Ya cosas mucho más técnicas y profundas de lo que estamos viendo. Aquí lo van a poder encontrar. Los releases que se vayan haciendo también los van a poder encontrar aquí para que todo el tiempo estén como actualizados de lo que está sucediendo y también lo pueden poner por idioma, ¿no? No lo pueden poner aquí en español México y si se dan cuenta de inmediato lo cambia. Pueden descargar esta base de conocimiento como un PDF, ¿no? O sea, bastante simple para que aquí vayan viendo todo lo que involucra. Aquí está lo que platicábamos al principio también en el datasheet, todo lo que integra cada una de las dos soluciones, etcétera. No sé, Paco, si quieres agregar algo ahí para el portal de soporte o algo así. Sí, la verdad es que tanto en el portal de soporte como en el help.kaspersky.com tenemos muchísima información de los productos, ¿no? Y que normalmente incluso también tenemos videos de entrenamiento y lo cual nos puede ayudar a hacer más fácil la parte de implementación y la operación de las diferentes soluciones. Ya para terminar, para hacer como el esquema completo de Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, podemos ir a nuestro espacio de trabajo de Microsoft Office 365, en donde, como les comentaba, aquí todo lo vamos a ver desde una consola separada, pero dentro de nuestro mismo Kaspersky Business Hub. Entonces, de alguna manera lo estamos administrando desde el mismo sitio, pero son tenants separados como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver de primera instancia? Y es que de la misma manera que en Kaspersky Endpoint Security Cloud podemos ver, en este caso, los buzones que tenemos protegidos, cuáles son las licencias a las que nosotros tenemos permiso para buzones de proteger. Y en este caso tenemos 143 buzones o mailboxes de correo de 160. En OneDrive tengo 104 de 160 también. Para los SharePoints tenemos protegidos 201. Y en la parte de Teams, lo que les decía, todos los archivos que yo le comparta a Mariana, que somos parte del mismo grupo en Teams, o que ella me comparta, todo el tiempo están siendo analizados por Kaspersky, los correos electrónicos que nos compartimos entre usuarios internos, pero también los que nos comparte Manuel Delfín, o Estela, o Paco, o ustedes mismos, o lo que nosotros les compartimos está siendo analizado todo el tiempo cuando entra y sale de nuestro correo electrónico. Y con base a todo lo que se pueda detectar, aquí vamos a tener diferentes estadísticas de nuestro Exchange Online. Es decir, Que valdría la pena mencionar, sí, Jonathan, es de que la forma de configurar la solución de Kaspersky Security for Microsoft Office 365 es una interconexión a través del API de Office 365. Entonces se hace una integración utilizando una cuenta de administrador de Office 365 para precisamente darle permiso a esta solución de seguridad que pueda leer tanto los mailboxes como la información tanto de los sitios de SharePoint como de OneDrive, ¿no? A final de cuentas, la información que se guarda en Teams vienen siendo sitios de SharePoint, entonces precisamente por eso es que también podemos proteger esa parte de Teams. A diferencia de otras soluciones de protección de correo electrónico, donde anteriormente normalmente se hacía una redirección del registro MX de DNS, eso ya no es necesario con esta solución. Al hacer la integración de Office 365 con Kaspersky Security for Office 365, ya tenemos acceso completo a la entrega de correos, ¿no? Sin necesidad de modificar los registros MX. Eso también es un gran diferenciador porque también no tenemos que buscar o la ventana de mantenimiento para poder hacer esta configuración, pues realmente es mínima. No hay una afectación
propia a la hora de recibir o de dejar de recibir correos por hacer la configuración de esta solución. Sí, es correcto, Paco. Justamente aquí en la parte del inicio, en Getting Start, podemos ver en Settings, lo único que nos va a pedir Kaspersky Security para Office 365 es que o bien pongamos el usuario de admin de Office 365 con el que nos entregan a nosotros nuestras licencias o que son los que nosotros gestionamos en el portal de Microsoft, o generar un usuario que tenga la capacidad de ver a todos los buzones sin que necesariamente se le entregue una licencia de Microsoft para que no incurra en gastos, vamos a llamarlo así, pero que sí tenga la capacidad de ver a todos los buzones para que luego entonces cuando conectemos por medio del API de Kaspersky a Microsoft 365, podamos luego entonces generar un perfil de seguridad y entonces sí ver a todos los buzones que queremos proteger y no nada más a 40 de 120 que tenemos, ¿no? Sino que veamos el universo total de buzones y sobre eso con el mismo usuario decir, bueno, ahora quiero proteger también el OneDrive, pues bueno, lo único que hacemos es autenticarlo, lo mismo para SharePoint y para Teams. No son licencias separadas, ni son espacios de trabajo separados, todo es parte de lo mismo por medio de la misma API con el mismo usuario y tenemos la misma capacidad de protección con la misma licencia que nos da Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, o bien si lo adquieren como un tenant separado. De la misma manera que hicimos un perfil de seguridad en Kaspersky Endpoint Security Cloud, en la parte de protection, nosotros también podemos generar el propio para este caso, ¿no? Dividido en Exchange Online, OneDrive o SharePoint. En el caso de estos dos todavía es un tanto cuanto más básico en el sentido de configuración y no de protección, ¿no? Porque aquí, bueno, un correo electrónico involucra más cosas a tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí podemos hacer el mismo caso de maps 1, 2, 3, en donde le vamos a dar create, va a empezar a compilar todo y nos va a decir, ok, ¿qué quieres habilitar? ¿Quieres habilitar anti-malware? Sí, claro. Lo ideal es que se tuviera habilitado todo, ¿no? Ahorita entramos a cada una de estas opciones. Y en anti-malware, ¿qué es lo que podemos ver? Aquí nos da una descripción de lo que hace esta tecnología de anti-malware y nos dice que, bueno, anti-malware está basado con una asistencia en la nube y que nos va a permitir detectar si llega por medio de correo electrónico algún ransomware, si hay algún attachment comprometido, todo lo que platicamos hace rato con el Make Threat Protection en el endpoint. Sin embargo, aquí también lo vamos a analizar desde que llega al servidor de correo electrónico y no permitirle que llegue al endpoint como tal. Aunque tenemos la capacidad de que con nuestro Kaspersky Endpoint Security detectar amenazas que estén en el inbox, aquí nos vamos a ir un paso más arriba para que podamos identificarlos y mitigarlos antes de que se le entregue al usuario un artefacto o algún objeto comprometido como tal. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas amenazas o con este malware? Lo vamos a eliminar y mandar un mensaje a cuarentena, la cual la tenemos aquí, o lo podemos eliminar y mandarlo como un archivo, un attachment infectado, y podemos editar todo este mensaje que le puede llegar al usuario, ¿no? De que, bueno, se identificó que llegó un correo comprometido a tu inbox, aquí está, pero yo ya quité el archivo infectado, ¿no? Pero aquí te dejo porque lo hice, para que el usuario no se quede así de, es que ya me mandaron el correo y no me llega. Pues claro, no le llega porque ya está en la cuarentena y de ahí no se va a liberar, ¿no? Por lo menos aquí ya le podemos dar un aviso de por qué no le va a llegar. Podemos añadir un subject, es decir, un prefijo en el correo electrónico en donde le diga, oye, ten cuidado, digo, de manera predeterminada, pues viene así, sin embargo, nosotros lo podemos modificar, pero para que el usuario tenga la capacidad de saber y de decir, oye, este correo viene con un correo infectado, ten cuidado. Y entonces ya el usuario, para a lo mejor para un ojo no bien amaestrado, que no tiene un esquema de ciberseguridad o mucha experiencia, pueda tener una, ¿cómo decirlo?, una ayuda mediante el correo electrónico para que la persona sepa que, bueno, hay algún archivo comprometido en el correo electrónico, ¿no? Todas las notificaciones se le pueden enviar a los administradores, las cuales podemos definir aquí en un correo, meter un correo electrónico, por ejemplo, poniendo el correo mariana.arguello@maps.com.mx. Lo único que hacemos es darle aquí a agregar y ya todo lo que llegue de malware para este perfil de Maps 123 de los buzones
que se lleguen a identificar con malware en el correo electrónico, a Mariana le llegará una notificación y le dirá, oye, fíjate que identifiqué que estas personas tienen este correo electrónico con ransomware, o se hizo un análisis y se determinó que trae algún spyware, etcétera, y para que entonces ella pueda venir aquí a cuarentena y determinar qué es lo que está sucediendo, ¿no? De la misma manera, con el anti-spam, como bien sabemos, es correo que no queremos que nos llegue. Para muchos casos, dependiendo del giro, se pueden o no permitir algunos dominios, por ejemplo. De alguna manera también nosotros tenemos una tecnología que nos permite autenticarnos con el SPF de KIM y DMARC. Y para no hacerlo tan técnico, lo que esta autenticación quiere decir es que Kaspersky va a validar que sí sea la persona que dice ser quien me está compartiendo el correo electrónico. Es decir, si tú dices que eres una organización que está haciendo una promoción de algún producto de Palacio de Hierro, por ejemplo, voy a validar que sí seas tú, Palacio de Hierro, quien lo esté enviando, ¿no? Y no sea una campaña de phishing esto. Entonces, esto es lo que el de KIM, el SPF y DMARC nos va a ayudar a identificar por medio de los correos electrónicos y a su vez determinar cuáles de ellos para nosotros es un spam. Es decir, que a mí como organización me lleguen esos correos electrónicos de promociones no me sirve de nada. Si llegan a mi correo personal, probablemente sí, pero a lo mejor para el área de marketing de alguna otra empresa, pues sí les sirve. Entonces, lo que es basura para mí no necesariamente es basura para los demás, ¿no? Entonces, lo que hacemos es autenticar que realmente sean ellos quienes nos lo están enviando y con base a eso determinar cuál de esos correos electrónicos sí es un spam, y de la misma manera podemos decirle permite que lo envíe o mueve al apartado de no deseados para que no se contamine mi inbox en donde sí tengo comunicación formal con mis proveedores y clientes, y avísame que esto pudiera que es un spam para que pueda saber si lo abro o mejor luego como lo veo llegar le pongo delete. Podemos tener la capacidad también de escanear correos internos para poder buscar spam. En algunos ataques muchas veces sucede que pudiera llegarle un correo electrónico a Mariana de mi parte, siendo ella y yo parte de la misma organización, y a lo mejor con spam, porque ya el servidor de correo electrónico ya está comprometido y a través de él están utilizando mi correo electrónico como relay para enviarle a personas internas de mi organización y a ustedes spam de Kaspersky, ¿no? Por ejemplo, de todos los engines de Kaspersky y de promociones de Kaspersky, que a lo mejor Kaspersky ni siquiera tiene como en su esquema de promociones y yo allí estoy compartiendo basura, 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 y tenemos la capacidad de que nosotros podemos tener el escaneo de mensajes internos para spam, ¿no? Nosotros podemos habilitarlo o no y permitir que a lo mejor Manuel Delfín sí me comparta correos electrónicos de Kaspersky y todos los demás que lo clasifique como spam para a él ponerlo como una lista blanca, por ejemplo, ¿no? Porque lo que él llegue sí me interesa, pero de los demás no, porque para mí ya es spam. Sin embargo, con quien tengo yo una comunicación constante es con él, entonces a él yo le puedo decir, bueno, sí, todo lo que venga de manueldelfin@kaspersky.com, sí lo voy a permitir. Esas tecnologías de DMARC, de DKIM, de SPF nos ayudan precisamente para minimizar el riesgo de correos del tipo BEC, de Business Email Compromise, ¿no? Donde los atacantes, después de una investigación social, se averiguan quiénes son los diferentes usuarios dentro de las diferentes áreas de la organización y entonces tratan de personificar a estos usuarios que pudieran tener acceso a solicitar, por ejemplo, pagos a proveedores principalmente, donde ya viene involucrado un tema financiero, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías nos ayudan a minimizar o a eliminar el riesgo de que los correos de usuarios internos sean personificados, ¿no? Y entonces, para que no puedan ser utilizados para obtener pagos o robo de dinero como tal, ¿no? Y eso es un gran diferenciador de nuestra solución de protección de correo electrónico, que además, como lo pueden ver, es muy simple de configurar y la verdad es que es muy potente a la hora de filtrar el correo bueno del malo. Justamente como él dice, y otro de los diferenciadores es que, de hecho, como él ya lo había comentado, si se dan cuenta, nosotros en ningún momento tuvimos que redirigir nuestros registros MX de nuestro dominio a un portal de Kaspersky,
ni esperar a que se refresquen los DNS dentro de 48 horas, ni nada de esas cosas que muchas veces siempre pegan a la producción y que se requiere de una ventana de mantenimiento bastante especializada para poder hacer este tipo de movimientos, porque le pega directamente a que Mariana ya no pueda recibir correos ni los pueda enviar cuando estamos integrando un esquema de seguridad. Sin embargo, aquí, autenticándolo por medio del API, nos brincamos, digamos, esa actividad tan engorrosa y que de todas maneras le seguimos dando la seguridad que estamos pensando hacer para autenticar correos y estar analizando todo el tiempo el malware que llega a los buzones y lo que sale y lo que entra y verificar que sí entren y que no sean, como decía Paco, correos fraudulentos o que no sean campañas de phishing, etcétera. Es justamente de lo que habla este engine de anti-phishing, hacia dónde queremos mover esos correos que lleguen como campaña de phishing. Si vamos a habilitar el subject, en este caso ya viene por default habilitado, porque eso sí es importante que siempre el usuario lo identifique, ¿no? Habrá usuarios que ya tengan como un callito para identificar algunos correos que dice, esto parece raro, ¿no? ¿Por qué alguien me estaría heredando $1,000,000 cuando no conozco a ninguna persona que tenga esa cantidad de dinero? ¿Por qué me lo mandarían a mí? ¿No? Y usuarios que digan, wow, $1,000,000, sí, a ver, ¿a dónde entro? Etcétera. Por eso es que ponemos ese subject de aguas. Esto es una campaña de phishing y hay que hacer siempre una concientización a los usuarios de, mira, en los correos electrónicos puede suceder esto, etcétera. Sin embargo, a través de estos subjects podemos ayudar a que los usuarios sean más precavidos. En la parte de correo electrónico masivo, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros enviamos las invitaciones, por ejemplo, en este caso del MAPS 123 para el habilitamiento a todos ustedes y en algún momento podremos, utilizamos las herramientas correctas para que esto no suceda, pero hay quienes no lo hacen y pues son luego baneados y clasificados como que esta persona a través de esta dirección IP siempre manda spam, siempre manda correo masivo todos los días de tales temas y te empiezas a formar de una reputación, ¿no? Y para eso hay herramientas especializadas para poder hacer este tipo de actividades. Sin embargo, también esto se puede clasificar para que en su momento, cuando nosotros les compartamos algo, a ustedes no los reciban como un correo masivo y a lo mejor puedan ustedes a lo mejor generar aquí en la lista blanca todo lo que venga de @maps.com.mx, que no sea clasificado como un correo masivo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí es donde entramos en contacto con ustedes, hacemos las capacitaciones, webinars, entrenamientos, todo eso, ¿no? Entonces, para que no sea clasificado como un correo masivo o como spam por el Kaspersky y Microsoft Office 365, ustedes pueden seleccionar aquí con quiénes sí quieren ustedes hablar y de ahí en fuera todo lo que no sea de este sender, si es correo masivo, si es spam, etcétera. Lo mismo para hacer un filtrado de los attachments, lo que platicábamos. ¿Qué formatos sí se pueden recibir o no se pueden recibir, por ejemplo, en un correo electrónico? Por ejemplo, evidentemente por buena práctica y base de seguridad, ningún correo que traiga un .exe, un DLL, etcétera, lo podemos recibir. Porque evidentemente, como decíamos, hay amenazas que dicen que traen una orden de compra para Mariana, que es un PDF, y resulta que no era un PDF, era un .exe, que era un ransomware, y cuando ella lo abrió, se encriptó. Todo lo que sea un .exe, MSI, etcétera, no queremos que llegue a los buzones de correo. En algunos casos, archivos que tengan macros, etcétera, también las vamos a poder detectar en automático, pero también desde aquí los vamos a poder detener. En nuestro caso, que nosotros hacemos muchas presentaciones como la que estamos haciendo ahora, entre nosotros nos compartimos muchas veces mediante correo electrónico las imágenes o audios o videos, etcétera. Entonces nosotros desde aquí podemos decirle cuáles formatos sí queremos que pasen y cuáles no. Por ejemplo, si ya tenemos un Teams, mejor compartirlo por medio del SharePoint, etcétera, para que tengamos un esquema de seguridad más completo. En el caso de documentos, bueno, sí quiero que Mariana reciba PDFs y que ella pueda enviar PDFs, pero no que reciba nada de Excel o con macros, etcétera, ¿no? Digamos, aquí todo eso lo podemos ir abriendo y si se dan cuenta, no es nada básico, es sumamente completo todo lo que se puede identificar e ir bloqueando, ¿no? Aquí le damos save, por ejemplo, y cada que se reciba algo, de la misma manera, a quién se le va a notificar, cada cuándo, dónde podemos sacar un reporte,
a quién sí le permitimos que envíe este determinado tipo de archivos. De todas maneras, a pesar de que nosotros hagamos aquí una lista blanca, eso no quiere decir que en el anti-malware ya lo va a dejar pasar, ¿no? Es decir, eso no quiere decir que porque Mariana me ponga a mí en una lista blanca, siendo yo su proveedor, por ejemplo, no quiere decir que cuando yo le mando un ransomware, Kaspersky va a decir, bueno, pues tú me diste permiso, pues órale, ahí va, ¿no? Sino que de todas maneras va a decir, oye, o sea, sí tienes permiso de hacer esto, pero bueno, hay un límite y si ya mandas un ransomware como tal, así de descarado, pues entonces obviamente lo voy a detectar y lo voy a mitigar para que las listas blancas pues no se vuelvan una brecha de seguridad para la organización, sino que más bien se conviertan en una herramienta de interoperabilidad. Entonces, con base a esto, si se dan cuenta, ya tenemos nuestro perfil de seguridad. Bueno, ya finalmente aquí nada más para terminar, ¿a qué buzones vamos a proteger? En este caso están predeterminados todos, pero ustedes pueden seleccionar a quiénes le quieren aplicar esta política, por ejemplo, y herramientas de seguridad. Si habilitamos o deshabilitamos esta política. Ahorita la vamos a dejar deshabilitada y le damos save. Entonces, ya con base a esto, ya tienen todos sus engines configurados, conectados toda la parte de Teams, de SharePoint, de OneDrive, etcétera, para que en este momento ya, como vieron ahorita en un periodo de 2 horas, que es un periodo en donde en un esquema tradicional es lo que apenas se tardan en instalar una consola y si bien les va a poner una licencia y ya, ahorita ya ustedes tienen todos sus usuarios protegidos, correo electrónico, OneDrive, Teams, también ya protegido con un esquema de seguridad bastante robusto y a nadie le pegó en la operación, ¿no? No tuvimos que hacer ventanas de mantenimiento, lo hicimos así como llegamos en la mañanita, nos tomamos un café y empezamos a trabajar y para los empleados, como se dieron cuenta, nada más tuvieron que dar un clic o un tap y se acabó. Para el correo electrónico, no tuvimos que meter una ventana de mantenimiento en donde se caigan todos los correos, Mariana ya no puede enviar correos ni recibir, y muchas veces la gente de TI no somos tan conscientes de lo que puede implicar pegarle a la continuidad del negocio, y también para nosotros, como gente de TI administrando, se vuelve pues todavía más relajado, ¿no? Porque ya no tenemos que quedarnos el fin de semana, nos podemos ir a disfrutar con nuestra familia sabiendo que dejamos un buen esquema de seguridad, bastante robusto y bastante eficiente y automatizado. Con esto estaríamos cerrando el día. Nos preguntan finalmente si se pueden programar el envío de reportes y la respuesta es sí. En ambos productos se pueden enviar reportes, ya vienen predefinidos muchos de ellos. Sin embargo, nosotros podemos programarlos para que nos lleguen cada semana, cada mes, uno trimestral, etcétera, ¿no? Con base a amenazas que se hayan detectado, amenazas mitigadas, equipos que sí están protegidos, equipos que tienen el agente más actualizado. Hay muchísimas maneras de generar reportes. Los podemos hacer en CSV o en PDF por si en algún momento necesitamos generar una gráfica de paya en algún Excel para mandársela a nuestro director y que vea así como que más gráficamente y no con numeritos como nosotros de TI estamos acostumbrados de ver nada más números de quién sí y quién no. Para no hacerlo tan binario, podemos hacer una gráfica de pastel por medio del CSV, etcétera, para que sea más visual, ¿no? Entonces, con esto estaríamos terminando el día de hoy para la parte del habilitamiento técnico, en donde hicimos como un esquema general del esquema de licenciamiento de los dos productos, de qué se componen, cuál es el alcance de cada uno de ellos. Instalamos un equipo base con la protección de default. El equipo ya ahorita ya está protegido, la persona puede seguir trabajando. Entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, Mariana, Manuel, Paco, si quieren agregar algo para terminar este día. No, de mi parte, nada más agradecer su interés y su presencia. Sí, igualmente, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos y bueno, estamos pendientes. Muchas gracias Manuel, Paco, Mariana.